Ahora vamos a continuar con la clase de lenguaje y comunicación, pero esta es la parte 2 de la clase 3. El objetivo se mantiene con el de la parte anterior. El género dramático. Como les comentaba en la primera parte, esto se va a dividir en dos géneros que son los que faltaban dentro de los textos literarios. El género dramático, al igual que el lírico y el narrativo, son textos ficticios, son creados, son inventados por alguien. En el género dramático se va a centrar y incluye todos los elementos del teatro. Aquí están las obras teatrales. El teatro es un arte de la escena que puede concebirse como un género literario. La obra dramática representada es igual a una obra de teatro, igual a un montaje. ¿Cuál es el objetivo del género dramático? ¿Cuál es el objetivo de una obra dramática? El objetivo es ser representada, es ser actuada sobre un escenario y frente a un público. Ese es su objetivo principal. ¿Por qué? Porque todo lo que está incluyendo, en este caso se llama dramaturgo al que las escribe, todos los elementos que va a incluir van a ser para eso, para que uno lo tome, lo lea y lo represente, lo actúe. El teatro, fenómeno artístico que excede lo literario, incorpora otras formas de expresión, la corporal, la plástica, la musical, así como un conjunto de elementos, sonido, iluminación, escenografía, vestuario, maquillaje, contribuyendo al sentido artístico total de la obra. Este es uno de los géneros que incluye más elementos, porque al tener un objetivo que es el ser representado o ser actuado, no solamente necesito el texto, necesito los personajes, necesito la vestimenta, la iluminación, el escenario, necesitamos todos los elementos que acompañan el escenario y que forman parte de la escenografía, toda la utilería, ya sea una espada, un vaso, todos los elementos que se necesitan para que esto sea representado, además de un público. Su función. Si la voz del poeta desaparece y en su lugar la toman los personajes, que a la vez cumplen la función enunciadora. O sea, los personajes acá son los que están hablando y en ellos se centra toda la dinámica de la obra. Estos manifiestan su propia subjetividad, participan de la objetividad de una acción de la que son protagonistas a través de sus actos de habla, gestos y comportamientos. Resaltan en este género la segunda persona, o sea, tú. Siempre se va a estar hablando como es un personaje, siempre va a tratar de recaer lo que está hablando, su diálogo, su parlamento sobre el otro, para esperar y provocar una reacción. Y la función apelativa o conativa, que tiene que ver también con la segunda persona, el esperar una respuesta del otro. Es una función apelativa porque recae en el tú, en la respuesta del receptor o del interlocutor. La estructura externa. Dentro de las obras vamos a tener dos estructuras, una estructura externa y una estructura interna. Dentro de la estructura externa, el primer elemento que tenemos es el acto, que es la unidad mayor o de mayor duración en la que se divide la obra y está marcada por la subida o bajada del telón. Cada vez que se cierra el telón va a haber un cambio de acto. Por lo general se dividen en 3 actos, donde van unidos en este caso con la estructura interna, donde se presenta el personaje, se desarrolla el personaje y luego hay un desenlace. Por eso se divide en 3 actos, o sea, 3 cierres de telón. El segundo elemento de la estructura externa es la escena. Este es un periodo de la acción dramática que está marcada por la entrada o salida de un personaje. O sea que cada vez que entre o salga un personaje de la escena, o sea, sobre el escenario, se va a producir un cambio de escena. Y por último tenemos el cuadro que se relaciona con el ambiente, con la escenografía.
Cada vez que se va cambiando el espacio físico de la obra, hay un cambio de cuadro. Como por ejemplo, si yo paso de una representación en la cocina de la casa y luego paso al patio de la casa, ahí van a haber dos cambios de cuadro porque debo cambiar toda la escenografía para que el espectador esté ahí presente en ese momento o en ese ambiente físico. Personajes. Los personajes los vamos a dividir en dos. El primero según su importancia. Aquí tenemos el personaje principal, que dentro de las obras hay dos personajes principales. Hay un protagonista y un antagonista. El protagonista es el que quiere cumplir un objetivo, cualquier objetivo dentro de la obra, y el antagonista es aquel que se va a oponer a esto, que de una u otra forma va a querer impedir que el protagonista cumpla su objetivo. Este protagonista, dependiendo de la obra, puede ser un personaje o puede ser un elemento como la vida, simplemente se va oponiendo. Es un antagonista como la vida misma que no deja que el protagonista cumpla su objetivo. Los personajes secundarios, que son aquellos que acompañan al protagonista y el antagonista. En este caso vamos a tener dos bandos. Un grupo de personajes que van a apoyar al protagonista y un grupo de personajes que van a apoyar al antagonista. Y los personajes colectivos que aparecen mucho dentro de las obras. ¿Por qué? Porque estos personajes incluyen a un grupo de personajes pero se nombran como uno, como por ejemplo el coro, los alumnos, los profesores, los doctores, los abogados, se nombran como un personaje pero incluyen un conjunto de personajes. Y luego vamos a tener los personajes según su evolución dentro de la obra. Los estáticos y los dinámicos. Aquí tenemos los estáticos, los que nunca evolucionan, se mantienen en un mismo nivel emocional y dentro de la obra no van a avanzar, no van a progresar. Simplemente van a mantenerse igual todo el tiempo. Y los dinámicos, que son aquellos que van a ir evolucionando dentro de la obra, van a ir aprendiendo cosas y van a ir cambiando su personalidad. Y luego tenemos los regresivos y los futuristas, que son los regresivos que van a siempre estar enfocados o viendo hacia el pasado dentro de la obra, y los futuristas que van a estar en pro de conseguir el objetivo y de ver hacia el futuro. Instancias dramáticas. La acción dramática, en primera instancia tenemos el conflicto. El conflicto está encarnado o está representado por el protagonista y por el antagonista. Aquí cabe señalar y explicar de mejor forma que un conflicto no es necesariamente una pelea. Un conflicto se representa porque hay dos personas o dos elementos opuestos que crean y generan un problema. Para que exista una obra dramática debe existir siempre un conflicto o un problema que queremos solucionar y que a lo largo de toda la obra hasta el final vamos a ver si es que se soluciona este conflicto o permanece. Y dependiendo del tipo de obra se puede solucionar ya sea con el triunfo del protagonista, con la desaparición del antagonista, o también si es una tragedia puede que el protagonista muera. Las fuerzas en pugna, como les comentaba, tiene que ver con esto, con el conflicto, que es el protagonista y el antagonista, que son los dos opuestos dentro de este conflicto. Luego tenemos las etapas que van en torno a esta misma idea, que también se denominan estructura interna. La presentación. En la presentación nosotros conocemos el conflicto, al protagonista y al antagonista y el ambiente. Luego tenemos el nudo o desarrollo, donde aquí ya todos los personajes ya podemos conocer a los principales y a los secundarios y todos ellos están interactuando en pro de conseguir el objetivo del protagonista. Luego viene el clímax, que es el momento de mayor tensión,
donde ya el protagonista está a punto de conseguir su objetivo, pero aquí aparece el antagonista donde todo se vuelve un caos y mantiene muy atento al espectador. Y luego tenemos el desenlace, donde es el final de la obra y vamos a saber si este protagonista logra o no logra cumplir su objetivo y de qué forma. Si es que triunfa el protagonista, triunfa el antagonista o qué es lo que sucede. Vamos a tener un final feliz, un final triste, un final trágico, un final humorístico y eso todo va a depender del tipo de obra que estemos presenciando. El lenguaje. Dentro de las obras vamos a tener diferentes tipos de lenguaje o de parlamentos. En primera instancia tenemos que hacer una diferenciación. Cuando hablamos de parlamentos nos referimos a cómo están escritos en el texto, en la obra física en sí, en el papel. Pero cuando lo pasamos a la representación de la obra, ahí ya pasan a llamarse diálogos. Como su nombre lo dice, un diálogo es cuando tenemos dos personajes y están interactuando entre ellos, por eso es un diálogo, es de dos. Y luego por otro lado tenemos los monólogos, que también es un recurso muy utilizado dentro de las obras, porque se trata de un personaje que está sobre el escenario y está solo. Y está hablando de todo lo que siente, de todo lo que está sucediendo, de toda su interioridad. Y ahí está el monólogo, donde es este personaje que está solo y en algunas ocasiones su interlocutor va a ser el público y en ese caso se pasaría a llamar soliloquio. Las acotaciones son elementos muy importantes dentro de las obras y por lo general aparecen entre paréntesis dentro de las obras y nos pueden indicar la forma de actuar del personaje, o sea, si está enojado, si está serio, si es que se tiene que reír, si es que tiene que mover algo, si es que tiene que caminar. Pueden indicarnos elementos como la iluminación o el sonido, si es que hay que apuntar, si es que tiene que caminar hacia la luz, si es que tiene que hablar más fuerte, elementos de vestuario, si es que cómo tiene que estar vestido este personaje, elementos de la escenografía. ¿Qué debe haber sobre el escenario en el momento que está ocurriendo este acto o esta escena específica? Esas son las funciones de las acotaciones. Y no se olviden que siempre o por lo general van entre paréntesis. El mutis se denomina mutis cuando el personaje que está sobre el escenario deja de hablar y se va o baja del escenario. Entonces se dice que el personaje tanto hizo mutis, o sea, dejó de hablar y salió de la escena. Luego tenemos los aparte, que suelen ocurrir dentro de la actuación, donde hay un grupo de personajes que se apartan, o sea, hacen como una escena aparte, pero también dentro del escenario. Todos están sobre el escenario, pero estos que están haciendo la parte, el resto se supone de personajes no los oyen. O sea, es como si estuvieran copuchando detrás de o más allá dentro del escenario. Tipos de obras. Vamos a ver 3 tipos de obras que son las más importantes o más relevantes dentro de las obras teatrales. La primera que vamos a ver es la comedia. La comedia surge en el Renacimiento en España, donde los personajes que aparecen, como estamos dentro de la parte del Renacimiento con los reyes y con los bufones, la idea acá es que se hace una especie de sátira o de sarcasmo sobre el escenario. Puede existir ya sea un bufón o una representación completa, pero que la idea específica es hacer una crítica a los hechos que estaban ocurriendo ahí en la actualidad, a la crítica social de la diferencia que existe entre los pobres y los ricos, entre los pobres y la nobleza. Entonces su finalidad era hacer una crítica y una burla de eso.
También en algunos casos se hacía una sátira acerca de ciertos elementos de la naturaleza, o sea, del hombre, en realidad de la naturaleza del hombre, como la drogadicción o el alcoholismo o la pobreza que están dentro de la sociedad, y como no se le prestaba atención, la idea es lograr que dentro de toda esta parodia, dentro de toda esta burla, las personas o los espectadores tomaran conciencia de eso. Dentro de la comedia, siempre al final o el desenlace, el protagonista va a vencer, o sea, va a triunfar dentro de esta obra. La segunda obra que tenemos es la tragedia. En la tragedia se caracteriza por la lucha del hombre contra su destino, y su destino siempre va a ser malo, negativo, funesto, fatal. O sea, el protagonista nunca va a lograr cumplir su objetivo. Acá tenemos estas obras, surgen en Grecia, en la antigüedad. Por eso posee estos elementos así tan trágicos y tiene una intervención divina. Entonces es el hombre luchando contra los dioses, contra el destino, y que por más que trate de alcanzar su objetivo, nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque su destino nunca fue ser feliz, siempre fue tener un destino trágico. Por lo tanto, el final va a ser trágico. Aquí puede desaparecer el protagonista o puede morir el protagonista. El tercero que tenemos es el drama o la obra dramática por excelencia, que esto ya es más evolucionado, ya más actual, donde es una mezcla de la comedia y de la tragedia, y trata de demostrar la vida tal como es en la actualidad, mezclando elementos de la tragedia y de la comedia, donde hay momentos alegres, momentos cómicos, divertidos, pero también tenemos los momentos trágicos. En este caso, los finales de las obras dramáticas pueden ser trágicos o divertidos, y también pueden ser finales abiertos. ¿Por qué? Porque como la vida misma, esta idea puede ir continuando. La vida no finaliza cuando se cierra el telón, sino que pueden seguir ocurriendo cosas después. Pero la idea siempre, el tono del drama va a ser un poco melancólico. ¿Por qué? Porque va a mezclar todos los elementos. Yo no voy a estar ni todo el tiempo riéndome ni todo el tiempo triste. Entonces, esos son los tres tipos de obra que hay que ir diferenciando. Ahora viene la actividad que está ahí adjunta en la guía. La idea es que traten de ir leyendo y revisando el video para que puedan ir respondiendo, y también tienen una gran cantidad de comprensión lectora, que es lo que más se va a incluir dentro de sus evaluaciones. Así que suerte a trabajar, y les insisto que no olviden enviarme sus dudas a mi correo vanessa.061990@gmail.com.